Hola, bienvenido a Progre Español y a nuestra edición de verano. Este episodio es uno de los que más ha gustado de todos nuestros episodios durante el último año. Así que hoy te propongo descubrirlo o escucharlo nuevamente. Y si después de escuchar el episodio quieres ir más lejos, te propongo hacer nuestro test de nivel en español. Tienes el enlace en la descripción. Y como seguramente sabes, en este momento estoy descubriendo América Latina. Si quieres seguir mis aventuras en el territorio latinoamericano, sígueme por Instagram como @progrespañol. Ahora sí, escucha el episodio. Hola, bienvenido al podcast de Progre Español, tu organismo de formación especializado en la enseñanza del español profesional y de viajes. ¿Estás listo para el episodio del día? ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos al podcast de Progre Español. Yo soy Josmari y hoy vamos a hablar de gramática. Específicamente vamos a comparar el uso del pretérito indefinido y del pretérito imperfecto en español. ¿Cuándo usar el pasado simple y el imperfecto? ¿Estás listo? Comenzamos. Y vamos a compararlos de tres formas porque depende mucho de tu perfil. Seguramente una forma te será más evidente que otra. Por eso, para el podcast de hoy, nuestro episodio de hoy, voy a utilizar tres enfoques. Vamos a explicarlo desde el punto de vista de la gramática normativa, que es un poco la gramática tradicional que nos enseñan en el colegio, en el liceo, en la universidad. También lo vamos a ver desde el punto de vista de la gramática cognitiva, que es una gramática que nos permite comprender un poco más el funcionamiento del cerebro, su forma de reflexionar. Y por otro lado, vamos a utilizar el enfoque de la traducción, que he comprobado que es muy útil para algunas personas, especialmente si tú hablas otros idiomas, y es el enfoque que yo utilicé porque yo soy traductora y me funcionó muy bien cuando decidí aprender francés o cuando aprendía francés en la universidad. Entonces te voy a dar estos tres enfoques para que selecciones cuál es el que te conviene más y con cuál comprendes más la explicación. Y es que explicar la gramática no es una ciencia exacta y esto depende muchísimo del perfil del estudiante, los idiomas que habla, de sus experiencias personales incluso. Por eso no te puedo decir la diferencia entre ambos con un solo enfoque, porque estoy segura que un tercio de los que me están escuchando lo van a comprender muy bien. Otro tercio lo van a comprender, pero van a continuar con algunas dificultades y otro capaz no lo comprendan. Así que, bueno, te voy a dar las tres herramientas principales que utilizamos en Progre Español y por eso es que un profesor de español, un buen profesor de español debe ser un poco como una navaja suiza. Una navaja suiza es un instrumento que podemos utilizar que tiene diferentes herramientas. Tienes un cuchillo, tienes una tijera, tienes una lima. Tienes diferentes herramientas en una navaja suiza y eso es lo que es un buen profesor de español, ya que comprende, identifica las necesidades del estudiante, comprende qué enfoque debería utilizar con cada tipo de estudiante, porque no todos los enfoques son válidos para todas las personas y trabaja a partir de ese enfoque, adapta sus cursos a partir de ese enfoque para que sea más útil. Y para que un profesor tenga este nivel de sensibilidad, necesita formarse. La formación es muy importante y es uno de nuestros requisitos en Progre Español. Así que aprovecho también para decirte que si quieres conocer nuestra metodología,
y progresar en español con uno de nuestros profesores nativos, puedes reservar una llamada gratuita conmigo para simplemente determinar tu nivel de español y tus necesidades y ver si nuestra metodología te conviene. En ese caso, puedes reservarla directamente a través del enlace en la descripción. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a comenzar primero con el pretérito indefinido y te voy a explicar el uso de este tiempo con tres enfoques y te voy a dar algunos ejemplos. Vas a ver que al final es lo mismo, pero explicado de maneras diferentes. Después voy a pasar al pretérito imperfecto y al final te voy a dar ejemplos de ambos. Así que comenzamos con el pretérito indefinido. Y desde la gramática tradicional, el pretérito indefinido se utiliza para acciones concretas y específicas que ocurrieron en el pasado y ya han sido completadas. Son acciones terminadas y se usa para hablar de acciones que pasaron en un momento determinado, que tienen un comienzo y un final, y este tiempo es limitado. Por ejemplo, yo aprendí español de marzo 2023 a febrero de 2024. 11 meses, tiene un comienzo y un final. Entonces, ¿cómo sería el pretérito indefinido desde la gramática cognitiva? Vale, es más o menos el mismo, solo que este tiempo se asocia a una noción de conclusión. La acción está terminada. Y cuando tú imaginas la acción en tu cerebro, por ejemplo, estudié español de marzo de 2023 a febrero de 2024, lo ves como algo terminado, algo que ya pertenece al pasado. Imagina que estamos en 2025 y tú me dices, Josmari, estudié español de marzo de 2023 a febrero de 2024. Eso significa que para ti la acción está terminada. Por ejemplo, otra manera de verlo también es, por ejemplo, mi abuela murió el 3 de febrero de 2020. Mi abuela murió el 3 de febrero de 2020. Es una acción terminada porque no mueres durante mucho tiempo. Es una acción que cuando pasa, termina, no la puedes continuar. Y además es una fecha específica, fue el 3 de febrero de 2020, en un tiempo muy delimitado. Esto pasa, existen verbos que por su significado, la acción está terminada, no podemos continuarla en el tiempo. Por ejemplo, morir, una persona muere en un momento, no puedes continuar esta acción. O nacer, que es lo contrario de morir. Mi hijo nació hace un año. Mi hijo nació el 10 de octubre de 2010. Es una acción terminada con un momento específico. El niño vive actualmente, pero su nacimiento fue en un momento concreto. Y si lo vemos desde el punto de vista de la traducción, el indefinido en español es el pasado compuesto del francés, es el passé composé o le passé simple. Pero como en francés no utilizamos casi el pasado simple, el equivalente hoy en día es el passé composé. La diferencia es que es el equivalente, el del passé composé, cuando las acciones en este tiempo están terminadas, que no es una acción abierta, que no es una acción que continúa. Entonces, por ejemplo, para ayudarte un poco con qué estructuras pueden funcionarte
para determinar si es el pasado simple, con frecuencia utilizamos expresiones o indicadores de tiempo que nos indican un comienzo y un final. Normalmente con el indefinido utilizamos expresiones como ayer, anoche, el otro día, el lunes pasado, la semana pasada, el año pasado, el mes pasado. Son expresiones que se utilizan para indicar que es un tiempo pasado. Si tú dices la semana pasada, evidentemente este tiempo tiene un comienzo y un final. Y como te he dicho antes, el equivalente en francés, desde el enfoque de la traducción, sería el passé composé si la acción está terminada. Ahora, si tienes dudas con el uso del pasado simple y el pasado compuesto en español, el pretérito indefinido y el pretérito perfecto, tienes el episodio del podcast número 7 en donde hago la comparativa entre ambos tiempos. Así que puedes escucharlo después de este episodio. Te voy a dar dos ejemplos para ilustrar un poco el uso del pasado simple. Por ejemplo, comí una pizza anoche. Comí una pizza anoche. Comer una pizza es una acción completa y específica. Mi intención con esta frase es indicarte que comí la pizza y me la terminé. La comí anoche. Comí una pizza anoche. Y es una acción que está delimitada. Fue en un periodo específico del tiempo. Fue ayer por la noche. Vamos con otro ejemplo. Fui a Venezuela en agosto de 2023. Fui a Venezuela en agosto de 2023. Aquí te indico una acción que está terminada porque el hecho de ir a Venezuela es una acción que tiene un comienzo y un final. Es una acción muy concreta y muy específica. Y también tienes un momento específico, en agosto de 2023. Actualmente estamos en octubre de 2023, entonces es algo en el pasado. Agosto es todo un mes que comienza el 1 y el 31 termina y ya está terminado en nuestro tiempo actual. Entonces fui a Venezuela en agosto de 2023. Otra vez. Si quieres ver un poco la oposición con el pasado compuesto, lo puedes escuchar en el episodio número 7. Algo importante con los tiempos del pasado, especialmente a un nivel avanzado, es que en muchos casos depende de tu intención comunicativa. Yo puedo decir esta última frase en otro tiempo según lo que quiero decir, según en qué posición me planteo. Así que si tú lo que quieres decir es que la acción está terminada y el tiempo es un tiempo que tiene un comienzo y un final, recuerda que utilizamos el pretérito indefinido en español. Esto es lo más importante. Si tu intención es decir algo que ha terminado y que está dentro de un tiempo que tiene un comienzo y un final. Algo muy importante, por favor, no confundas lo que quiero decir con acción terminada. Una acción terminada quiere decir que es una acción que no tiene una relación con el presente y que no tiene consecuencias directas. Por ejemplo, fui a Venezuela en agosto de 2023. Aquí mi intención es indicarte la acción de ir, la acción de tomé el avión y llegué a Venezuela. Esta acción que dura un periodo de entre 8 o 24 horas según el avión que tomes, ¿no? Pero es una acción que pues es concreta, es precisa, es terminada. Las acciones en pasado normalmente son acciones terminadas, como en el caso también del pretérito imperfecto. No son acciones que continúan. Pero te voy a explicar ahora cuál es la diferencia del pretérito imperfecto. ¿Cuándo utilizamos el imperfecto en español?
El pretérito imperfecto en español se utiliza para acciones que ocurrían, que pasaban de forma habitual en el pasado, para las rutinas en el pasado. Son acciones terminadas, son acciones concretas, pero que se repiten constantemente en el pasado. Por ejemplo, cuando era pequeña, siempre iba a clases de natación los miércoles por la tarde. Siempre iba a clases de natación los miércoles por la tarde. Es muy importante comprender este concepto de rutina, de repetición. En este caso, lo utilizamos con el imperfecto. También utilizamos el imperfecto para describir situaciones que están en proceso en el pasado. Por ejemplo, María hablaba y hablaba por horas. María antes hablaba y hablaba por horas. Hablaba hasta por los codos, ¿no? Être moulin à parole. María hablaba y hablaba durante mucho tiempo. Aquí estamos describiendo una situación que se desarrolla, una acción que está en proceso. Con frecuencia utilizamos el gerundio en estos casos en imperfecto para poder intensificar esta intención de proceso de la acción. Si quieres conocer un poco más sobre el gerundio, responde a la encuesta que tengo en Spotify para saber qué es un tema que te interesa y para hacer un episodio especialmente dedicado al gerundio. Pero bueno, en resumen, los primeros dos usos. El imperfecto lo utilizamos para hablar de repeticiones en el pasado, de rutinas en el pasado, o también para indicar situaciones en proceso en el pasado. Por ejemplo, en este caso podemos decir, mi madre siempre estaba cantando. Mi madre siempre estaba cantando. O mi madre siempre cantaba. Mi madre siempre cantaba. En ambos casos indicamos el proceso de la acción. Hay una pequeña diferencia en el significado y es que con el gerundio nos focalizamos un poco más, enfatizamos un poco más este proceso. Pero puedes decir ambos, puedes utilizar ambas estructuras y más o menos la intención es igual. Tenemos también un tercer uso del imperfecto y es para describir o establecer el contexto de una historia pasada. Es para describir el contexto. Por ejemplo, mi madre siempre cantaba mientras limpiaba cuando hacía sol en el exterior. Este hacía sol en el exterior nos permite describir el contexto, nos permite indicar cómo era la situación, en qué ambiente se desarrolla. Si no es muy claro, ahora vamos a verlo desde la gramática cognitiva. Y la gramática cognitiva nos dice que utilizamos el imperfecto con una noción de continuidad o de incompletitud. Con el imperfecto tenemos una acción que sabemos que se desarrolla, pero no sabemos cuándo comienza ni cuándo termina. Si yo te digo, mi madre cantaba mientras limpiaba, yo no sé cuándo comenzaba a limpiar, ni cuándo terminaba de limpiar, ni cuándo comenzaba a cantar, ni cuándo terminaba de cantar, ¿no? Entonces tienes la focalización en el desarrollo de la acción, en la continuidad de la acción, pero no te interesa indicar cuándo comienza y cuándo termina, que es lo contrario del pasado simple. En el pasado simple sí indicamos el comienzo y el final. Podemos indicarlo
de manera explícita, es decir, lo puedes decir, comienza a las 2 y termina a las 6, o simplemente al utilizar el pasado simple, entendemos que es una acción que comenzó y que terminó. Nuestra focalización está en el comienzo y el fin de la acción, en la conclusión de esta acción. En cambio, en el imperfecto, nuestra focalización se encuentra en el desarrollo, en la continuidad de la acción. Y cuando utilizamos el imperfecto, estamos estructurando la acción pasada como un flujo continuo, como una continuidad sin un punto final específico. Como ya te lo he dicho, no nos interesa el final de la acción, sino la acción en sí. Y esto nos permite focalizarnos en el proceso. Por ejemplo, mi madre cantaba mientras limpiaba, me permite focalizarme en el hecho de que cantaba, ¿no? Y mi madre cantaba mientras limpiaba cuando hacía buen tiempo en el exterior. Esta segunda parte me permite focalizarme en las circunstancias del evento. No me interesa el comienzo ni el final. Me interesa el contexto de la acción y la duración, la continuidad de la acción. Lo importante aquí es la acción y la descripción del contexto. Y si quieres comprenderlo desde mi punto de vista como traductora, desde el enfoque de la traducción, el imperfecto en francés es como el imperfecto en español. Cuando yo comencé a hablar francés, yo lo utilizaba así. Me decía, ¿cómo lo digo en español? Ah, cantaba. Ah, comía. Pues en francés es igual. Utilizo la estructura en imperfecto y funciona el 90% de los casos. Esta es la ventaja de aprender una lengua de origen latino. Atención, hay un caso en el que el imperfecto en francés no es igual que el imperfecto en español, y esto es importante conocerlo si quieres utilizar este enfoque. Y es cuando describimos eventos. En francés siempre utilizamos el imperfecto para descripciones. La profesora era muy simpática o, por ejemplo, si lo decimos en francés, la professeure était très sympathique et la conférence était très intéressante. En ambos casos utilizamos el imperfecto en francés, pero en español no es igual. En español, si decimos la profesora era muy simpática, cuando hablamos de cualidades de personas o de objetos, pero cuando hablamos de eventos como una reunión, una conferencia, utilizamos el pasado simple. La reunión fue muy interesante. La clase fue muy divertida. Entonces, puedes decirte que el imperfecto se utiliza en español como en francés, a excepción de descripción de eventos, en cuyo caso debes usar el pasado simple. Por ejemplo, algunos usos del imperfecto en español. Comía pizza todos los sábados. Cuando era adolescente, comía pizza todos los sábados. Aquí mi intención es indicar la acción habitual en el pasado, esta rutina que yo tenía de comer pizza. Segundo ejemplo, María estudiaba cuando sonó el teléfono. María estudiaba cuando sonó el teléfono. Aquí utilizamos el imperfecto para indicar una acción que continúa, una acción que está en desarrollo, es decir, estudiar, y que fue interrumpida por una acción precisa, con un tiempo que comienza y que termina. Y aquí usamos el indefinido. Y en el último caso, por ejemplo, estaba en Granada
y hacía frío aquella noche. Estaba en Granada y hacía frío aquella noche. Aquí mi intención es describir el contexto de la acción. En Granada no hace mucho frío, pero yo quiero indicar que sí. Aquí nos focalizamos en la descripción y en este caso utilizamos el imperfecto. En resumen, si queremos recapitular un poco lo que he dicho, el pretérito indefinido se utiliza para acciones puntuales y específicas que pasaron y terminaron en el pasado. Nuestra focalización es en el hecho de que la acción tiene un comienzo y un final, y es muy objetivo. Lo que nos interesa es indicar que la acción pasó. En cambio, el imperfecto nos indica, nos indica las acciones habituales en el pasado. Queremos indicar que es una rutina o es una acción que se repite en el pasado. También lo utilizamos para describir en el pasado a personas y a objetos o al contexto, pero no lo utilizamos con eventos. Con eventos lo utilizamos en indefinido. Y también el imperfecto nos permite hablar de situaciones que están en desarrollo, que están en curso en el pasado, especialmente cuando contamos una historia. Si quieres utilizar el enfoque de la traducción, el pasado simple se utiliza como el passé composé en francés, a excepción de acciones no terminadas. Si quieres comprender este contexto, puedes escuchar el episodio número 7. Y el imperfecto se utiliza como l'imparfait en francés, a excepción de descripción de eventos. Los eventos los describimos con el indefinido en español. Ahora, muy importante, y esto es un error que me han comentado a algunos alumnos, no muchos, pero sí lo he encontrado a lo largo de mi carrera, y es que hay estudiantes que pueden pensar que se utiliza un tiempo para hablar de acciones terminadas, pero no, si te das cuenta, tanto el indefinido y el imperfecto se utilizan para hablar de acciones terminadas. Es solamente que el enfoque que le das, que la focalización y tu intención cambia. ¿Qué es lo que quieres poner en valor? ¿Qué es lo que quieres resaltar? ¿Quieres indicar el comienzo y el final de la acción? Utiliza el indefinido. ¿Quieres indicar el proceso de la acción o describir el contexto? Utiliza el imperfecto. Como ves, también muchas diferencias dependen mucho de tu intención. Mientras más avanzado es tu nivel de español, más afinado tiene que ser tu comprensión de los detalles, porque vas a comprender cada vez más las sutilezas y los matices del idioma. Y es normal, esto es una muy buena noticia porque significa que avanzas en español. En muchos casos, hablando con amigos franceses que hablan muy bien español, me han comentado que se han dado cuenta de estas sutilezas después de vivir 3 o 4 años en un país. Si tú que vives en Francia estás a este nivel, significa que está muy bien porque eres capaz de reconocerlo mucho antes, dependiendo del tiempo que llevas estudiando español. Así que no te preocupes, ¿cuál es la mejor forma de poder utilizarlo bien? Y cuando digo bien, quiero decir de poder utilizar el tiempo según la intención exacta que quieres decir, porque en muchos casos puedes utilizar los dos, solo que tu intención y el mensaje va a variar ligeramente según el tiempo que estés utilizando. Entonces, ¿cómo puedes hacer para utilizar el tiempo de la manera más indicada según tu intención?
Pues no hay secreto, es práctica. La forma en que más vas a poder utilizar los tiempos según la intención que quieres, de la manera más adecuada, es utilizándolos. Es como siempre digo, y ya tengo varios episodios relacionados con esto, aprendes a hablar hablando. Aprendes a manejar bicicleta manejando bicicleta. No lo puedes hacer solo con teoría, necesitas la práctica. Lo mismo con el español. Aprendes a utilizar de forma correcta, según tu intención, los tiempos verbales o el verbo ser y estar, practicando esto, hablando con nativo, utilizando los tiempos verbales o utilizando el verbo ser y estar o utilizando las preposiciones como por y para. Necesitas practicarlo, necesitas hablar para poder hablar como quieres. ¿Y cómo puedes hacer? Bueno, tienes muchas opciones, especialmente hoy en día. Es verdad que algunas son más evidentes y son más fáciles y otras son más difíciles. Depende un poco de lo que quieres tú con tu español. Si tienes la posibilidad de practicar con nativos, aprovecha cada oportunidad. No tengas miedo. Los nativos también se equivocan y los hispanohablantes, una característica que tenemos es que apreciamos mucho cuando alguien habla en español. Así que no te preocupes, practica, háblalo si tienes la posibilidad. Y si no es el caso, porque no conoces hispanohablantes, vives en una ciudad pequeña o no tienes la posibilidad de viajar tanto, en este caso puedes tomar algún curso con un profesor con quien te sientas cómodo, porque es muy importante sentirte cómodo con tu profesor. Si quieres conocer un poco sobre nuestros cursos y un poco nuestros profesores, tienes entrevistas a nuestros profesores aquí en el podcast de Progres Español y también lo tienes en el canal de YouTube. Esto te permitirá escucharlos y también te permitirá conocer su filosofía. Y si te interesa, puedes reservar una llamada gratuita de 30 minutos conmigo para probar un poco tu nivel, conocer tus necesidades y ver si nuestros cursos se adaptan a ti. Actualmente nuestros cursos son financiables con el CPF, así que si tienes esta posibilidad también puedes aprovecharla para comenzar una formación en español. Si tienes preguntas con este tiempo verbal, el indefinido o el imperfecto, las puedes hacer en la parte de preguntas en YouTube o en Spotify, tienes una sección. Y si quieres un tema específico, me lo puedes decir también en esta sección o incluso por Instagram. Si quieres contactarnos más directamente, estamos disponibles en hola@progrespañol.com. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Adiós. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Progres Español. Si te ha gustado, por favor déjanos una evaluación de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.